Hola a todos, soy Sandra Sánchez. Bienvenidos al podcast de Live to Triatlón, un programa donde hablaremos de pruebas de triatlón de media y larga distancia, tips y consejos para triatletas y bueno, no me quiero enrollar más, así que vamos con ello. En el episodio de hoy estamos Ferkal, José y yo con una invitada que teníamos muchas ganas que se pasara por el programa. Ella es Silvia. Es psicóloga deportiva y bueno, además practicaba triatlón en distancia olímpica, con lo cual entiende también más la emoción del triatleta y el sentimiento del triatleta. Y bueno, Silvia, te doy paso, bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Ferkal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estáis todos? Silvia, oye, muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias a vosotros. Un ratito, no sé yo si va a ser un ratito o va a ser un ratazo, porque entre todas las cosas que nos han dicho que te preguntemos, las que nosotros teníamos y seguro que tú nos dices otras, pues igual es un ratazo largo. Pero bueno, yo creo que si vamos así rápido no te vamos a entretener mucho. No hay problema, yo estoy aquí. A mí además hablar de esto me encanta. Sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado, Silvia, por acompañarnos un ratito. Y hoy lo tenemos difícil. Hoy lo tenemos difícil porque es un tema que da para mucho. O sea, psicología da para muchos. Ya, yo siempre soy defensor de trabajar las bases de la persona y del ser humano, ¿no? Si quiero tener un buen atleta y luego un buen triatleta, pues imaginaros a nivel de la psicología que se basa, en cierto modo, en cómo esté realmente la persona en sí. O sea, el deportista se basa en la persona y en el ser humano de base. Así que fíjate la cantidad de temas que podrían aparecer, la cantidad de podcasts monográficos que podrían ser de cada cosa, ¿no? De la motivación, la activación, las emociones, la ansiedad, desde lo que es el trastorno o síntomas de la ansiedad, el tema de frustraciones, autoconfianza. O sea, si me pongo a enumerar, no acabamos nunca. Daría lo que tú dices, daría para bastantes episodios, ¿verdad? Sí, y además pues, todas las facetas de lo que tiene una persona. Y lo que hemos hecho, en cierto modo, pues ha sido para esta primera incursión en lo que es la psicología y psicología deportiva, pues tirar un poquito de las charlas que tenemos con nuestros compañeros de entrenamiento, de mis deportistas también, de la gente que nos sigue lanzando un poquito las preguntas a todos, a ver cuáles son las cositas que más incertidumbre les causan, y vamos a hacer pues eso, un pequeño collage de todo ello en esta primera incursión. Ya más adelante pues veremos el tema de monográficos, ¿no? Te doy paso, Sandrita, para que empieces con todo. Vale, bueno, vamos todos interviniendo un poco. Yo creo que invertimos muchos esfuerzos económicos y de tiempo en la parte del entrenamiento, en la nutrición, pero ¿qué hay de la parte mental? ¿Tú crees, Silvia, que se le está dando la importancia que realmente tiene? No, todavía no. Sí que es cierto que se ha avanzado mucho porque si nos tiramos así como para atrás en unos años, sí que era como impensable, ¿no? Quizás estábamos más orientados a trabajar al deportista cuando tenía un problema, pero hoy el matiz es diferente, ¿no? Hoy trabaja la gente con un psicólogo cuando quiere mejorar su rendimiento, ya no tiene por qué haber problemas, ¿no? Y sí que es cierto lo que dices, ¿no? Invertimos muchísimo dinero en nutrición, en material, en entrenamientos, y a lo mejor ese día, el día de la prueba o durante el entrenamiento, se nos cruza una emoción que no sabemos resolver, un pensamiento que no sabemos gestionar, y se nos viene al traste absolutamente todo. Ese día no nos levantamos, hay algo que no sabemos gestionar y no nos sirve de nada. Para mí es como la base de todo, ¿no? Sería la base de todos los demás entrenamientos que hay. Totalmente de acuerdo. Y en esa situación que me estás comentando, ¿qué papel está teniendo las redes sociales y los mensajes píldora para que la gente no esté dando el paso a de verdad acudir a un profesional? ¿Cómo lo ves? Te refieres un poco como a los mensajes estos de motivadores y tal, ¿no? Eso es. La gente está tirando más de red social, por lo que veo, y de ese tipo de motivación y de ese tipo de mensaje fácil y, en cierto modo,
barato, ¿no?, que realmente acudir a un profesional y ponerse en manos de alguien a trabajarlo durante el tiempo. Es verdad. Bueno, yo creo que todos esos mensajes están muy bien así como a corto plazo y la inmediatez te puede servir, pero es una confianza o una motivación que tampoco es muy duradera, tampoco está, es como muy etérea, es un poco como el humo, ¿no? Se diluye fácilmente. Porque yo creo que si tenemos que construir una buena confianza en uno mismo, y el triatlón va de un buen triatleta tiene que tener mucha confianza en sí mismo, tiene que ser una confianza basada en tus propias experiencias, ¿no? Y en tus propias evidencias y en lo que tú estás viviendo, estás sintiendo y estás pensando. Entonces, pues bueno, pues todos estos mensajes motivadores, sí, evidentemente, pues algo hacen y no lo sé si hacen algo, porque a veces quizás nos lanzan el mensaje justamente contrario, ¿no? Y ahí hablaríamos un poco de toda la presión que nos pueden poner, de muchísimas cosas que quizás nos llevan a frustrarnos más por no lograr esos objetivos que a trabajar en uno mismo, ¿no? Pero yo creo que la psicología va mucho de me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis recursos y sé desarrollar habilidades de afrontamiento ante lo que me puede venir en una prueba. O sea, hay una palabra que ha salido así muy concreta, lo que has dicho es el triatleta. El triatleta es un personaje especial dentro de lo que es el ambiente, el ámbito deportivo, sobre todo a este nivel amateur, ¿no?, de grupos de edad y demás. Lo ves como alguien, ¿qué hay distinto, ¿no?, del triatleta respecto a lo mejor otros deportistas que estás tratando? O a lo mejor incluso el deportista de ultradistancia, ¿no?, podríamos decir. Bueno, yo creo que es una prueba muy mental, ¿no? ¿Qué os voy a decir a vosotros? Es una prueba súper mental. Tiene que tener habilidades psicológicas muy características, porque muchos objetivos son muy a largo plazo, son pruebas donde se sufre mucho, donde se tiene que tener mucha perseverancia, donde se tiene que tener muchísima confianza, motivación. Creo que el perfil del triatleta, no todo el mundo, o sea, sí que es verdad que se pueden desarrollar, pero mantenerse ahí no es fácil, ¿no? La capacidad de tolerar la frustración también está ahí, e incluso la capacidad de tolerar algunos fracasos también, y eso es fundamental como personalidad, ¿no?, de un Sí. triatleta. Ahora, mira, lo último y le doy paso a mi compi Fercal. Lo que dices, ¿no?, de a lo largo del tiempo y de durar y perdurar ahí, ¿no?, y esa constancia. O sea, yo lo que me he dado cuenta muchas veces en todo esto ya desde hace muchos años, y los boom de cada tipo de deporte, y sobre todo el deporte de resistencia, ahora ya va a haber un boom de otras actividades, ¿no?, de esto que están llamando el deportista híbrido, es quizá una cierta relación de la gente que se mete en esto, la durabilidad, sobre todo va encaminada a cubrir algunas de esas necesidades, de esa pirámide de necesidades que puede tener la persona, ¿no?, desde las básicas, fisiológicas, a las que pueden ser necesidades de seguridad o las de pertenencia o incluso más arriba de realización, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el meternos en esta locura nos cubre esas necesidades y qué relación puede tener el intentar cubrir eso con todos los problemas que podemos tener de frustración, de no ser capaces de aguantar durante el tiempo necesario todo este proceso que existe, incluso la retirada de algunas personas que empiezan en esto y al poco tiempo se retiran? ¿Cómo ves todo ese aspecto de necesidades humanas para cubrirlas desde el punto del deporte de resistencia? Bueno, aquí es verdad que a mí me gusta preguntar a los deportistas por qué hacen las cosas, ¿no? Y cada uno es verdad que lo hace con unas motivaciones diferentes. Cuando hablamos de esas necesidades que tú has dicho, ¿no?, de esa pirámide, es verdad que hay gente que tendría a lo mejor necesidades como más de pertenecer a un grupo, de salud, de hábitos, de incorporarse a hábitos, y otras personas sí que a lo mejor tienen más motivaciones o más necesidad de lograr algo, de conseguir algo, de reconocimiento, ¿vale? Entonces, ahí es verdad que cada deportista es un mundo, ¿no? Es diferente. Y a mí es una pregunta
que me gusta mucho hacerles al principio, ¿no? El qué buscas con esto y por qué te dedicas a esto. Y me imagino que muchos ni te sabrán contestar. Claro, o Pues sea, mira, seguro. es súper curioso porque normalmente cuando esta primera pregunta suele ser, me dicen pues porque quieren divertirse, porque por salud, por hábitos, por buenos hábitos. Y luego, como a mitad de temporada, pues a lo mejor se frustran, ¿no? Y porque no consiguen algo, no consiguen algún resultado. Y a mí me gusta siempre recordarles, ¿no? Digo, mira, vamos a volver al principio. Tú empezaste a hacer esto buscando estas necesidades y se nos está yendo un poco el objetivo principal, que era que querías disfrutar, que lo hacías por salud, que lo hacías, bueno, pues por encontrarte bien, ¿no? Y entonces a veces volvemos al principio, ¿no? Y Lo, un lo que poco pasa es más que lo básico. Lo que pasa es que igual dicen, es que igual te engañé ese día cuando te dije eso. Es posible que fuese otra la razón, ¿no? Por la que empecé a No, hacer y esto. es muy probable que haya razones ahí intrínsecas que no han salido todavía. Sí, sí. Claro, Bueno, mentir, Total, prefiero sí. que mentir sin querer. Muchas veces dices una cosa, pero Sí, sientes eso claro. otra, es. ya sabes, esto es así. Pero, joder, con todo esto que has estado diciendo, o sea, me venían a la cabeza un montón de cosas. Primero, del tema de la frustración, el tema de por qué, cuando José te preguntaba si somos diferentes los triatletas a cualquier otro deportista en este ámbito y tal. Yo vengo del mundo del karate y a mí mucho de lo que he hecho del mundo del karate me sirve y me ha servido muchísimo para el tema del triatlón de larga distancia. Porque sabemos que mucho es mental, por lo que, como tú decías, estar ahí aguantando, sufrir un montón de tiempo y no decaer, etcétera. Entonces a mí me ha ayudado mucho esa parte también. Y el tema de la frustración que decías, pues hoy lo veo mucho en los chavales hoy en día, pues con todo esto de los móviles, la inmediatez, quiero tener todo esto ahora mismo, eso nosotros no lo hemos tenido, hemos vivido de otra manera, ¿no? Entonces hemos conseguido las cosas a base de trabajarlas, ¿no? Y de estar ahí. Y esto cada vez yo lo veo, yo tengo hijos de todo esto y entonces se ve, ¿no? Se ve que cada vez es más complicado todos esos valores o todo ese camino que hemos seguido nosotros que ellos lo consigan. Es muy difícil. Claro. Dicho lo cual, me refiero, son comentarios que se me van ahí ocurriendo según vais en la charla, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, bueno, uno de los comentarios que comentamos con la gente, que, bueno, pues conocemos casos en los que la competición le juega malas pasadas porque mentalmente se autopresionan, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa a veces. Y esto pues no les deja sacar lo que realmente han entrenado durante esos meses, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿tú qué crees que influye más en el deportista, además de su propio pensamiento? ¿Tiene que ver algo también con el entorno o lo que se compara con el resto? O, bueno, esa autopresión, ¿cómo la ves? Porque cada vez la vemos más, tanto en gente Sí. cercana y no cercana, ¿no? Pero Sí, a ver, también hay mucha gente que es como muy autoexigente y muy perfeccionista, ¿no? Y ahí también la autopresión tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacerle también un poco un pase, ¿no? A esa exigencia, las tiranías estas del tengo que o debo de, ¿no? En las que, bueno, pues a lo mejor por ahí hay que rebajar. La comparación también, en todas las comparaciones además siempre vamos a salir perdiendo porque nos solemos comparar siempre con gente que, bueno, solemos comparar nuestros puntos débiles con los puntos fuertes de los demás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre va a haber ahí como una pérdida. Nunca la comparación suele ser justa. Pero muchas de esas presiones también hay que ver, ¿no? Porque vista así la presión puede funcionar como una amenaza, ¿no? Una amenaza a su propia autoestima o al propio concepto que ese deportista tiene de sí mismo. Y cuando las cosas funcionan como una percepción de amenaza o cuando hay una situación en la que cree que le va a costar, que es complicada, que va a tener que poner muchos recursos que en ese momento no tiene, le va a generar ansiedad, ¿no? Entonces se mete como una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde no puedo conseguir lo que quiero, pero el no conseguir lo que quiero me hace todavía conseguirlo menos, ¿no? Por una serie claro, de cambios que experimenta sí. mi cuerpo. Entonces, se va metiendo en un círculo vicioso, sí. Sí. Yo creo, o sea, yo personalmente creo que la autopresión no es mala, me refiero, porque, o sea, es una manera, pues eso, como dices, de intentar, bueno, pues ir un poquito más. Ahora,
cuando esa autopresión, como tú dices, te bloquea o te paraliza o no consigues, porque a veces no consigues lo que uno quiere, o sea, eso no significa que o sea, la autopresión es la autoexigencia, como queramos llamarlo, ¿no? Yo quiero un poquito más. Sí, claro. Pero, claro, yo no quiero que eso me bloquee y cuando no pasa es cuando entra esa frustración y esa autopresión es mala. ¿Cómo se puede trabajar eso? O cómo tener claro, me refiero, oye, está bien tener ese objetivo, tener esa autopresión que tú te pones, pero tienes que tener claro otras cosas. Entonces, esa es la línea, ¿no? El límite. Claro, sí. Mira, yo, Fernando, creo que has dicho una cosa importante, que está bien, ¿no? O sea, la motivación del logro, el querer conseguir cosas, el querer mejorar, el querer superarse, está súper bien. Lo malo de eso es cuando esa es la única motivación que hay, porque ahí es donde ya empieza a ser como peligrosa, ¿no? Cuando esto es lo único, y además cuando siempre queremos más, porque es inagotable, porque cuando hemos conseguido un objetivo siempre vamos a querer más y siempre, si hemos dado el 100%, vamos a querer dar el 120%, ¿no? Y es esa exigencia, hiperexigencia, que nos lleva a quizás rozar a veces o nos lleva a tener el peligro de caer en algunos comportamientos que no son sanos y son incluso peligrosos, ¿no? La presión también, a ver, a veces hay que relativizar un poco las cosas, ¿no? Y a veces hablando con los deportistas, a veces relativizamos y buscamos y compensamos esa motivación de logro pues con otras motivaciones también, ¿no? Que no todo tiene que ser lograr las cosas. Entonces, pues bueno, pues a veces tenemos que tener esa conversación de, bueno, no lo he conseguido, pero y lo bien que me lo he pasado y el viaje que nos hemos pegado, ¿no? El fin de semana, hemos hecho grupo, hemos aprendido, he conocido un sitio nuevo. O sea, es un poco como ir compensando, ¿no? Buscar también otras patas, que no todo es conseguir y no todo es productividad. También hay mucho de disfrute, de grupos, de compañerismo, de vivencia. Es que es importante tener todo eso claro, porque muchas veces nos centramos en el objetivo, en sacar el resultado y demás, y eso lo dejamos. Yo creo que casi todos lo tienen claro, pero a veces lo dejamos mucho a un lado. Y cuando las cosas se dan mal, pues a veces o tiramos de eso o nos hacen tirar de eso para volver otra vez a estar motivados, a estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, y más en esto a larga distancia, que sabemos que además, bueno, como tú decías, el camino es una cosa que a todos tenemos en común, porque si no nos gusta el camino no estaríamos haciendo esto de Ironman larga distancia, porque al final es casi lo peor, ¿no? Me refiero el día a día, otra vez machacarte, estar cansado. Si no te gusta eso, malo. Entonces, yo a veces lo digo, si la competición se me da mal o llego ese día y no puedo hacerlo, bueno, pues hombre, es una putada, entre comillas, pero he hecho todo lo que me ha gustado hasta ese momento. Entonces, antes cuando decíamos lo de la autoexigencia y tú decías que le preguntabas a un deportista, mira, el otro día por casualidad me preguntaba ¿por qué hago yo? O sea, yo solo, ¿por qué hago estas pruebas y no hago estas otras? Pues es verdad que yo soy, por eso que venía del karate de competición, yo soy competitivo en el fondo, entonces, pero conmigo, ¿vale? O sea, conmigo, yo quiero intentar sacar lo máximo que puedo, entonces muchas veces vas buscando pruebas o vas buscando cosas que te motivan. Luego hay una pregunta que tenemos al final, o una de ellas, ¿no? Sobre cuando ese objetivo lo has conseguido y ya dejas de tener lo que pasa, que te hundes un poco, oye, tal. Pero bueno, que todas estas reflexiones, según las vas tú diciendo, pues nos vas removiendo cositas por dentro, ¿no? Y dices, pues es verdad. Ya le dejo a José que te y haga una más cosa, preguntas. y una cosa, Fernando, porque creo que también hay que ser como muy realistas, ¿no? Es decir, que hay veces que todos esos objetivos que nos ponemos, hay que, pues antes de darle el visto bueno al objetivo, también hay un poco que ver, bueno, si objetivamente llevo una vida que me va a permitir poder llevar todos los entrenamientos y a ese nivel, ¿no? Porque es verdad que son muchísimas horas y a veces encajáis los entrenamientos pues como podéis, ¿no? Así es. De hecho, te decía, hay una de las cosas que comentamos en el grupo entre la gente nuestra, porque estamos intentando, oye, tú vas a hacer Ironman el año que viene o vas a hacer tal, o sea, y lo básico que tocamos es, posiblemente se puede hacer, pero tienes que tener claro que esto es así, las condiciones, no solo físicas, que más o menos se pueden conseguir, y de eso ya se encarga José, y el resto de tu vida, el puzzle este que llamamos de la vida, tiene que encajar para que puedas entrar a este juego. Porque si no te vas a frustrar todos los días. Es así. O sea, vas a vivir. Totalmente, sí. Ha dicho algo muy importante, hay que ser realista.
Hay veces que es, Y luego, sí. quiero hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacerlo a este nivel, bueno, pero es que a lo mejor no Ya. encaja eso en ti, pero bueno. O te vas a complicar la vida, no vas a llegar, te vas a frustrar y van a ser todo problemas. Entonces, pues bueno, se tiene que dar un poco todo. Y luego, que también como que te tiene que compensar, es decir, porque a veces, o sea, me refiero a compensar con que hay que también poner un poco como en una balanza el coste que tiene ese entrenamiento, tanto económico como de esfuerzo, como logístico, con el beneficio que le sacas. Y ahí sí que tiene que estar muy alineado el objetivo que yo quiero conseguir, vale, es súper apetecible, pero tiene este coste. ¿Estoy dispuesto a este coste? Porque a veces es verdad que con la euforia, sobre todo, pues estamos en grupo, ¿no? Y alguien se apunta a una prueba y venga, vamos a apuntarnos todos. Y con esa euforia, Sí. pues venga, pues todo lo vemos fácil, ¿no? Pero el día a día es lo que cuenta. Y Totalmente. en esa balanza tiene que estar muy igualada, porque si no, nos vamos a desmotivar enseguida. Ay. Que escuche la La- la- gente, que Sí, escuche sí. la gente, ¿eh? Eso de, venga, vamos todos, vamos todos. Que Ay. nosotros, cuando lo decimos como tú nos dices, Silvia, en este caso, que lo tenemos que hacer. O sea, y pensamos así y no hacemos locuras, pero es verdad que intentamos animar a la gente que creemos que puede hacerlo. Y de hecho, bueno, este año en Hamburgo ha sido un éxito. Ha habido gente que se ha estrenado a la distancia, que aparentemente al principio lo veía muy difícil. Y bueno, pues al final el puzzle este ha encajado, ¿no? Bueno, Pero el bueno, poder del grupo también, ¿no? sí, Sí, Indudablemente sí. eso ayuda y aporta un montón también, el Mucho. sentirse acompañado, cohesionado, Sí. el ver que otras personas han pasado por allí, que también puede ser un poco como un referente y un referente como muy cercano, ¿no? Y muy de carne y hueso, que lo tengo ahí, que eso te es. puede formar, que te puede acompañar, que sabes que cualquier problema. Yo creo que eso es muy importante porque a veces nos fijamos en figuras así como muy, muy lejanas y como que no están accesibles y el grupo, pues claro, lo tenemos muy a mano, hace muchísimo. Ay. Sí, vamos a reunir todo eso, la motivación, el realismo, el grupo. José se Nosotros ríe. tenemos José en se nuestro ríe mundillo, porque, claro, nos tiene a todos controlados, entonces tiene de todo ahí. en nuestro mundillo tenemos dos personajes peculiares, ¿no? Que es uno el falso motivado y el otro es el motivator, ¿no? El motivator, que son dos Sí, sí. personajes muy, muy peculiares de este ambiente, ¿no? Y es que al final la motivación, la verdad es que es bastante fugaz, o sea, es algo que sale ahí con un par de cervezas y con una tarjeta en la mano, o con dos imágenes y 4 emociones que salen, ¿no? Y luego hay que mantener eso, ¿no? Entonces, hablando así un poco de la motivación, vamos a ver, ¿cuál vale? O cómo sacar partido a cada una de ellas, o cómo aguantarlas y mantenerlas, ¿no? Esa motivación nace de lo intrínseco, de uno mismo, nace del exterior, nace de la ayuda del grupo y se mantiene y vive de la ayuda del grupo. ¿Qué hacer para mantenerla cuando cae, volver a elevarla? Es decir, esta situación de la motivación, ¿cómo gestionarla? A ver, has hablado de muchas cosas, vamos por partes. Hablabas de externa e interna, ¿no? Y la externa, evidentemente, es cuando hacemos las cosas para conseguir algo, ¿no? Ya no es solo una marca, ¿no? Puede ser un reconocimiento, el poder colgar una foto, o sea, hago las cosas por algo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vale, cuando he hecho esto y he obtenido ese reforzamiento, luego a lo mejor se nos queda ahí como ese vacío, ¿no? Del ¿y ahora qué? ¿No? Pero hay una clase de motivación, la interna, ¿no? La de hago las cosas porque me gusta, porque quiero, hago las cosas por ilusión, ¿no? Es que no hace falta obtener nada, esto lo hago porque me gusta. Esa clase de motivación es inagotable. Te Cuando nosotros enriquece. nos nutrimos, ¿perdón? Te enriquece, Te en cierto enriquece modo. y luego sabes que bueno, que no va a tener tantas fluctuaciones como la otra, porque, claro, como son periodos muy largos, también tenemos que meter objetivos a medio plazo o a corto plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que nos sirve esos objetivos más a medio plazo o corto para ir nutriendo esa motivación. Consigo algo, cojo confianza
pues voy ahí como alimentando esa motivación. Pero cuando tú haces las cosas porque sí, por disfrutar, porque te gusta, no necesitamos nada de eso. Y a veces esa motivación interna, que es tan bonita, fijaos, los niños, por ejemplo, no les tenemos que animar a que, no les tenemos que motivar a que jueguen, por ejemplo, ¿no? Ya está, ya les hace ilusión, ya está, no hace falta nada más. Y a veces cuando se manipula eso, cuando se manipula la motivación externa, nos cargamos toda la interna, ¿no? Es como que si les dijéramos, pues por jugar te voy a dar 10 euros. Pues no, ¿no? O cuando haces algo bien y te dan un premio por hacer eso bien, a veces la satisfacción de hacerlo bien ya es suficientemente motivadora, ¿no? No necesitamos nada. Y esto yo creo que tiene como una vuelta también un poco como de hacer ese rascado, ¿no? De por qué estoy haciendo esto, ¿por la medalla o por qué? Porque me hace ilusión, porque es mi forma de vida, porque me siento totalmente identificado con este modo de vida, porque me gusta. Cuando tú respondes a algo de porque me gusta y porque quiero, Totalmente. es que ya no hace falta prácticamente hablar de motivación. Qué difícil es a veces eso, ¿eh? O sea, Sí, totalmente. llegar a ese punto que tú dices. O sea, a veces, o sea, lo vemos en nosotros o en gente que no somos nosotros. Es difícil ese punto tenerlo claro, yo creo. Sí, es difícil tenerlo claro, pero a veces es incluso como más fácil. Mira, tú decías antes que tenías hijos, ¿no? Y en los adolescentes esto muchas veces se les ha acostumbrado a hacer las Sí. cosas para conseguir algo. Si haces esto, te damos el premio. Si sacas buenas notas, te llevamos a no sé dónde. Si ordenas, tienes cine. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se acaba acostumbrando a hacer las cosas para obtener algo a cambio. Y a veces la vida no es así, ¿no? Y menos con cosas que son gratificantes per se. O sea, el deporte es gratificante por sí mismo, no hace falta, ¿no? Pero luego, si tienes la medalla y si tienes el reconocimiento, pues oye, mucho mejor. Pero a veces cuando basamos solamente la motivación en cosas externas, es complicado mantenerla. O sea, o más que nada, más que complicado mantenerla, es que siempre tenemos que echar gasolina, ¿no? Siempre tenemos que poner motivadores y reforzadores. De la otra forma, ya estaría. Claro. Sí, yo de hecho siempre digo que en larga distancia no puede ser la medalla lo único que te motive, porque el día a día es muy autoexigente. Entonces, en cualquier momento Claro. vas a querer tirar la toalla, por no decirte a mitad del camino. O sea, porque si lo Claro. único que te emociona es esa medalla y esa alfombra y esa meta, mal. Y yo veo Mal alrededor porque... que sí que pasa eso, Claro. ¿no? Que al final se tiran X meses entrenando, quejándose todos los días, y es como si estás haciendo esto porque te gusta y porque quieres, no deberías de estar quejándote. Yo siempre digo, para mí todos los días que salgo a entrenar es un regalo. O sea, Eso es. y el Eso llegar es. a la línea de salida ese día con los deberes hechos, sin haberme lesionado y llegando feliz, es el otro regalo. O sea, y luego ya lo que pase el día de, pues bueno, estará Sí, mejor o peor, me gustará más o me gustará menos, pero es que sí, mi única totalmente. meta no es tener una medalla más. O sea, Es totalmente. esa motivación diaria que realmente hay que nutrir cada día, ¿no? Y te tiene que compensar cada vez que vayas a entrenar y tienes que encontrar esa gratificación en cada día, ¿no? Por eso hablábamos antes que tiene que estar como muy compensado también con el coste que te supone a nivel personal. Hombre, claro. Sí. Hombre, esto al final yo creo que es como la vida misma, que también es verdad que hay gente que, o sea, hablando del triatlón y la media y larga distancia, hay gente que lo prueba y luego no le encaja, no le gusta por todo esto que supone. Oye, pues mira, pues a otra cosa, mariposa. Me refiero que al final es, bueno, pues forma parte del proceso de las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues... Claro, y luego estamos hablando de motivación y cuando hablamos de conseguir la meta, claro, estamos dando por hecho que la gente consigue la meta, pero ¿y si no la consigues? si no? O sea, claro, se te cae todo, porque con todo el esfuerzo que he hecho,
con Sí, con todo lo que yo me he creado del concepto de mí mismo y de todos los mensajes que decía antes José, ¿no? De si quieres puedes, si lo intentas y si crees en ello puedes, o sea, que te crean también un concepto de ti mismo muy particular y si no lo consigues todo eso es como que ¡puf! Claro. claro. ¿Tú crees que eso hay que trabajarlo antes también? O sea, porque yo soy partidario de lo de visualizar, esta chorrada o no chorrada Sí, de visualizar las cosas, ¿vale? sí, sí, Si la sí. visualizas, yo estoy seguro que muchas veces ayuda, ¿no? Y o sea, te ayuda. Sí, El Ayuda vis- mucho, sí. ayuda. Pues el visualizar el, el que el no. error, el visualizar el que no, ¿te ayuda o no te ayuda? Porque claro, al final estamos dándole la vuelta a la tortilla. O sea, ¿qué voy a Bueno, visualizar? Que si lo hago mal, ¿qué me puede pasar? O sea, o verte en ese caso y reforzar, por lo menos alguna vez, o tener eso Yo, claro, que mira, alguien te ayude, ¿no? si te sirve también por un poco como yo lo gestioné, cuando la primera vez me preparé un larga distancia, yo me imaginaba lo idílico, era el llegar a la meta y conseguirlo, y también me imaginaba oye, ¿y si no sucede? ¿Y si no llego a Claro, la meta porque me pasa algo? Pues ahí es cuando yo reforzaba oye, qué bien lo he hecho, el camino, cómo lo he disfrutado y cómo qué lo he bueno, trabajado. Entonces, qué mis días bueno. de antes, había amigos que me decían, pero no pienses en el que no. Y yo decía, no, es que hay que pensar el que no y el que sí. ¿hay Creo que que es pensar o no algo, hay que pensar eso? para mí, sí. Ahora ya Silvia que nos diga. Yo creo que también hay que estar preparados a ver, en una prueba así, es que pueden pasar tantas cosas que incluso no dependen de nosotros. O Claro. sea, pueden pasar, te pueden pasar mil historias, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener un poco como es que puede que no sea, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, pues oye, lo que dice Sandra, que me ha parecido súper bonito, lo he intentado, el proceso está ahí, soy otra persona que antes de haber entrenado esta prueba y ahora la prueba pues no se ha dado por lo que sea. Analizar Claro. eso, ¿no? Que no te quede a lo mejor el resquemor ese de que no lo he conseguido por esfuerzo o por algo que dependía de mí y no lo he hecho, pero que te puede pasar. Lo que pasa que sí que, bueno, pues si queremos en los días previos visualizar, a mí sí que me gusta visualizar, también por tranquilizar Ujú. al deportista, ¿no? El visualizar, sí, consiguiéndolo y viéndose ahí, ¿no? Viéndose como en una película, el cómo puede llegar así. Porque es todo eso, toda la visualización, es como si dijéramos, le enseña al cerebro que Ujú. eso ya lo ha vivido, ¿no? Entonces como que le calma un poquito, a nosotros también pues nos genera un montón de emociones positivas que también nos ayudan, ¿no? A ponernos ahí. Nos sirve de motivación, de confianza. A mí me gusta mucho la visualización y sirve mucho. Total, ahí lo que pasa es que, como lo dice Sandra, aquí juega con ventaja ella, porque uno es una machaca, le gusta, le gusta mucho el proceso, entonces, bueno, sale mal, no pasa nada, porque voy a hacer otro, o sea, lo sabe. Claro. Y ha sacado, y tiene eso claro, hasta, o sea, me refiero es lo que decía hace un momento, ¿no? Que todo es un Sí, proceso en el que descubres si esto te gusta o no te gusta, ¿no? Pero yo creo que, como tú bien dices, Silvia, es súper beneficioso tener claro todo. Todo. El proceso como es, si te gusta o no te gusta, lo vas a descubrir en el proceso, que a partir de ahí te sale bien y quieres repetir, perfecto, pero te sale mal. Y conozco casos de gente que, oye, yo no vuelvo a hacer esto en la vida, independientemente de que me salga bien o me salga mal, porque claro. no estoy preparado psicológicamente, físicamente, no estoy preparado mentalmente para soportar esto durante este tiempo. Mi vida no me lo permite, etcétera. Entonces, Claro. Sandra juega con ventaja por eso, porque ella le gusta esto, independientemente salga lo que salga. Pero hay gente Sí. que no. Pero, Pero a bueno, mí me yo, gusta mucho también el proceso, ¿eh? O sea, claro. creo Es que que es, total. sí, Y al final es totalmente. algo que yo siempre digo que no lo aplico solo al deporte, lo aplico en mi vida en general. Mm. Este año, si acabo todas las asignaturas, acabo la carrera, vale, pero no me puedo enfocar solo en que todo va a salir bien y que lo voy a terminar. Y si no lo termino, ¿qué pasa? ¿Se acaba el mundo? No, no se acaba. Vas a estar X meses más haciendo tal cosa. O sea, es algo que, bueno, es que yo leo mucho de psicología y demás, y bueno, que me gusta mucho Se es- nota, este sí. tema No. y me voy a enrollar. Te voy a hacer otra pregunta que creo que también, a ver, yo creo que entre mujeres y hombres en el ámbito psicológico hay diferencias, ¿no? Porque entiendo que las mujeres, cuando coincide con esos días del periodo, estamos más sensibles, esa parte psicológica yo creo que tiene más importancia, ¿no? Claro, las mujeres tenemos eso de diferente, ¿no? Los hombres son a nivel hormonal, porque claro, las hormonas afectan mucho a cómo nos comportamos, cómo nos sentimos,
si estamos más sensibles. Y es verdad que, mira, las mujeres tenemos ese ciclo donde van cambiando nuestras hormonas. Y sí que, de hecho, hay muchas deportistas ya más de élite que un poco como que ven esos periodos, esos días donde las hormonas están en un determinado nivel o no. El ciclo, o sea, en los días de la premenstruación y la menstruación, para rendir mal, pero luego vienen 2 semanitas que súper bien, ¿no? Entonces hay deportistas que ya están como organizando sus entrenamientos un poco basado en eso, ¿no? En cómo están hormonalmente para buscar los beneficios, incluso para ellas no sentirse tan mal. Bueno, aquí es que cada mujer también es un mundo, ¿no? Y hay personas que prácticamente no lo notan, otras mujeres sí. Sí, a mí me pasa, hay veces que no tanto y hay veces que me afecta más y bueno, al final con el paso del tiempo también tú tienes que ir aprendiendo a gestionar eso, porque de inicio cuando una vez te sienta, o sea, te baja la regla y estás que te encuentras mal y no puedes entrenar ese día o tienes que bajar pistones, el sentimiento es de que te encuentras mal y te sientes encima culpable de no poder sacar el entrenamiento como tienes que hacerlo. Aprendí a gestionarlo ya también, ¿no? O sea, además de que José lo va teniendo un poco en cuenta también, pues también gestionar tú que bueno, que tus descansos a lo mejor entre series son más largos, que tienes que adaptarlo y que es una adaptación recurrente, o sea, que pues... Totalmente, Sandra. Y luego también el preguntarnos, ¿no? Cuando no hemos tenido un buen día de entrenamiento o porque ha pasado algo en una competición, más que el recriminar, ¿no? O sea, internamente, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? Preguntárselo un poco como con compasión y con curiosidad, ¿no? El por qué. ¿Qué me ha pasado? Puede ser que a lo mejor esté en un día del mes donde mis hormonas prácticamente, pues bueno, pues están bajo mínimos o por qué, ¿no? O sea, creo que en ese por qué vamos a encontrar también muchos objetivos de trabajo, de por qué no he tenido el rendimiento que considero que debería haber tenido. Esto es curioso porque, yo no sé, nosotros siempre en todos los capítulos sacamos un tema relacionado con la mujer, como Sandra abandera, es así. Y es curioso que el algoritmo de redes sociales, etcétera, pues cada vez nos está mostrando más, no sé si era la casualidad o no, pero es verdad que yo noto que los entrenadores y que todas estas conversaciones, los entrenadores están tirando más hacia el rendimiento de la mujer, teniendo eso más en cuenta cada vez. Entonces, ahora cuando lo has comentado, sí. He recordado eso, he recordado que cada vez tengo más mensajes externos de que esto está siendo así y que están aprovechando esa parte a nivel de rendimiento para esas semanas, etcétera, para poner eso en el papel, ¿no? Claro, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Es que uno invierte mucho en material, en nutrición, en todo y oye, pues te puede pasar esto, ¿no? Sí. Bueno. Yo no sé si José tenía algo que decir, yo creo que sí, ¿no? Antes. José, te dejamos. Yo me pongo, ya sabes, empieza mi cabeza mientras escucha y... Sí. Te veo que quieres. Para no perder el hilo de la mujer, yo tengo de las múltiples mujeres que entreno, porque luego aparte del tema de triatlón, club y demás, pues en el estudio de entrenamiento pues también tengo un alto porcentaje de mujeres. Lo que más me encuentro, ¿no? Cuando estamos con este tema del ciclo menstrual, pues cuando se acerca la menstruación, cuando se acerca todo, pues esos días fatídicos, ¿no? que comentamos siempre, me encuentro con muchos procesos de negatividad, ¿de acuerdo? De bajón psicológico. Me encuentro con bastante trastorno a nivel de conducta alimentaria y bastante problema de percepción corporal, porque está claro, al final vas a coger... Hay mujeres que cogen hasta 3 kilos y algo, y bandear con eso es peculiar, ¿no? Porque además, coño, ponte tú una mochila de 3 kilos y ahora vete a correr. Eso es un mundo, o sea, es que es una gran diferencia. Yo los días previos estoy embarazada, totalmente. Pero luego, con una gran parte de deportistas, ¿vale? Cuando ya hablo de más rendimiento,
vale, el entrenador tiene en cuenta el ciclo menstrual, ya, pero es que cogen ellas, te hablo ya de un rendimiento donde ya la gente compite, ¿vale? Porque tienes deportistas que van a ser finisher, que entrenan, que, bueno, pues que están en forma, que tienen cierto rendimiento, pero no, cuando ya tienen ambiciones, es que les da igual, es que tiran para adelante. Entonces también hay un factor ahí muy interesante en cuanto a motivaciones, ambiciones y demás, que a lo mejor incluso van un poco más allá de lo que es solamente el ámbito deportivo, sino con la persona en su percepción, en su bienestar dentro de la sociedad y demás. Y es lo que me encuentro, por lo general, desde Sí, mi campo de entrenador y lo que veo desde el exterior. ¿Vale? sí, Pues es un poco de aporte, ¿no? No sé si has visto tú algo parecido, Silvia, en ese sí, sentido. pero también quizás por eso, ¿no? Aparte de que es verdad que cada mujer es un mundo, también las motivaciones también, pues ahí juegan un papel, ¿no? El motivar, el conseguir algo, quizás a ellas en ese momento pues les pues bueno, pues están menos enfocadas en eso, pero está ahí, o sea, la biología está ahí, afecta, eso está claro, y bueno, puede ser que es verdad que esas deportistas al final consigan lo que se esperaba de ellas, pero también se trata un poco de buscar el bienestar, ¿no? De Claro. esas mujeres o de evitar el malestar. Si se puede hacer, perfecto. Que habrá momentos en los que no, porque oye, pues bueno, te ponen en una fecha una competición y claro, ¿qué vas a hacer, no? Yo he visto chicas ya también más a alto nivel que van jugando un poco con retrasar el ciclo o adelantarlo Sí. precisamente por eso, ¿no? Entonces ahí ya entramos también en un poco en la conversación, ¿no? O la reflexión de hasta qué punto Eso es. Ujú. eso a nivel de salud, ¿no? Claro. Hay un tema ahora mismo, además, que yo creo que la psicología tiene un papel muy, muy importante en el aspecto de la mujer y del ciclo menstrual. Y es que sí, estamos hablando de la moda del ciclo, que no es una moda, que esto ya viene hace tiempo. O sea, yo un gráfico de qué podemos entrenar en cada momento del ciclo menstrual y qué podemos sacar partido, con qué tenemos que tener cuidado, ya lo tengo hace décadas prácticamente. Cada vez ha ido mejorando ese gráfico, pues porque cada vez hay más estudios y vas viendo mejores cosas. Pero lo que no se dan cuenta los entrenadores ahora mismo, y sobre todo porque tenemos muchas deportistas de grupos de edad, es que está habiendo un periodo muy importante que psicológicamente afecta mucho, y es que cada vez hay más mujeres de 44, 47 y 48 años que están haciendo deporte y deporte de resistencia, porque el deporte se está haciendo mayor, y están entrando en un periodo muy problemático de su vida. Bueno, problemático, muy Mm. característico de la vida y del ciclo biológico de la vida de la mujer, De que es cambio. la premenopausia y la menopausia. Y eso sí que a nivel psicológico afecta bastante más que el tema del entrenador que hace de cargas y todo lo demás, ¿no? ¿Tienes mujeres? ¿Qué podrías recomendar en este sentido? ¿O qué podríamos ver en este sentido con las mujeres deportistas de esa edad? Bueno, sí, sí, claro. Nosotros, yo creo que un buen punto es la mujer conocerse perfectamente y saber los cambios que va a haber en su cuerpo. Y bueno, y aquí nuevamente es como ser muy realistas, ¿no? O sea, las mujeres con menopausia es verdad que se fatigan mucho más, a lo mejor tienen más dolores articulares, ese aumento de retención de líquidos. Bueno, saber que a tu cuerpo le va a pasar esto y ser muy realista en el sentido de que, bueno, es un cambio hormonal y nuevamente, pues bueno, regulamos un poco, ¿no? Los objetivos y las exigencias. El de, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar determinados objetivos y determinadas exigencias propias también, ¿no? De por qué le está pasando esto a tu cuerpo. Hombre, por lo menos yo creo que esto sirve, o sea, yo creo que al final todo esto es conocimiento, información y comunicación y etcétera. Pues aquí queda, ¿no? Refiero, oye, que es algo que pasa y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta, pues, quien pase por ese periodo, ¿no? Que es así, que es normal y que ahí está. O sea, más que se puede hacer, es, pues yo creo que lo que se puede hacer es conocerlo, saber que esto es así Ya está. y, Claro.
y ya está, ¿no? Y luego también, bueno, pues oye, una vez que te está pasando esto, ¿no? Bueno, y ahora, vale, ya tengo esto, que no lo puedo cambiar, no puedo intervenir ¿y qué hago con esto, no? Y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? No solamente el quejarse, quedarse ahí o rendirse, sino bueno, puedo hacer las cosas también a otro nivel o con más malestar, pero que se pueden seguir Claro. haciendo. Me refiero que no siempre tenemos que buscar como el estado óptimo. A veces, pues bueno, pues no pasa nada por ir un poco más hinchada, ¿no? Hay que lidiar con eso, como decimos, pues jugar las cartas que decimos a veces son los que tenemos en ese momento, es así. En este caso para la mujer, para un hombre otro tema, para la mujer otro tema, pues cuando te toca lo que te toca, pues hay que lidiar con ello. No, yo te quiero sacar. Asimilarlo es difícil, ¿eh? Asimilarlo yo creo que lo tienen bastante difícil. Pero bueno, es algo que yo creo que es trabajarlo también. Yo antes cuando decía a José, dice que te hinchas y coges peso, y es verdad, es que es así. Y mi cuerpo pesa 2 kilos más cuando me baja la regla y se me pone una tripa que es que no me conozco en el espejo. Pero antes me frustraba y ahora me río y digo, madre mía. Y ya está. Claro, porque lo aceptas, decís que tampoco puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no lo puedo cambiar, pues ya está. Lo aceptas. Con lo que puedas cambiar, pues sí, ponerte a eso, pero es que hay circunstancias en las que... Sé que son esos días y los transito y ya está. Pero ¿qué es lo que dice José? Que es difícil, seguro, y a ti te habrá costado más o menos tiempo, a otra persona le costará más asumirlo, verlo, asimilarlo, y bueno, pues como cuando tenemos una lesión, que luego hablaremos de ello, como cuando, pues, cosas. Sí. Cuando haces cosas, pasan cosas, pues esto es así. Yo quiero sacarte aquí un tema que hemos tocado antes así un poco de refilón, y que yo creo que a todos nos ha pasado, y si no, pues seguro que nos pasa. A mí me ha pasado. Es el tema de cómo evitar esa sensación de vacío después de conseguir un gran objetivo, como puede ser acabar un Ironman, el que hace el primero, o en mi caso, por ejemplo, a mí me pasó un poco eso el año de volver de Kona, pues objetivo de Kona, mucho, quiero ir a Hawái. Y que yo pensaba que no me iba a pasar eso, oye, porque lo que os decía al principio, a mí esta vida me gusta... Esta vida me encanta, como la canción, ¿no? A mí, esta vida que llevamos, como entrenábamos, tal, forma parte de mi día a día y es así. Entonces yo pensaba, digo, pues está en Hawái, era un objetivo grande que tenía, lo he conseguido, no pasa nada, voy a seguir. Pero es verdad que el siguiente año, un poco la temporada, era un poco como descafeinada. Bueno, sí, ya voy. O sea, bien, ¿no? Pero se nota. Entonces, aquí yo creo que esto es normal, ¿no? Y no sé qué refuerzos podemos tener o qué nos puedes comentar sobre este tema. Claro, sí que es verdad que cuando ha habido un año así como muy intenso y tú lo has conseguido y parece como que, vale, ya ha acabado todo, ¿no? Te quedas un poco con la sensación esa, ¿no? De bueno, ¿y ahora qué? Pero hay que ir buscando otras cosas. Es decir, cuando basamos demasiado en el ámbito deportivo y eso se nos no está, no es un sustento ahora mismo, pues bueno, parece que nos queda, pues bueno, pues eso sí, como un vacío, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podemos ir rellenándolo con otras cosas, ¿no? A lo mejor podemos pues bueno, pues ir añadiendo otro tipo de motivaciones, otro tipo de retos, de pequeños retos, uh-huh. Y ir ahí, ¿no? O compensar, bueno, pues a lo mejor este año no tengo este objetivo, pero a lo mejor puedo estar más con la familia o a lo mejor puedo dedicarme a, no sé, tema de nutrición, pues a lo mejor no estoy tan... sí, tan volcado en una cosa y coger otra, ¿no? No agarrarte, pero tener como otro objetivo. Claro, sí. Pues eso como tiene que llenar también. Claro. Perdón. No, te decía eso, que tiene que llenarte también, que tiene que ser una parte... O sea, al final todo esto es como un montón de cosas que estamos hablando, que yo creo que para mí lo que resumiendo es que tenemos que ser conscientes de todo esto que estamos hablando y que pasa y que pasará. O sea, no hay que evitarlo, o sí hay que evitarlo. ¿Cómo tratamos con ello? O sea, puede llegar y llegará. Cuando consigues un objetivo grande, pues que sepas que cuando llegue ese objetivo grande, pues habrá un vacío que tienes que pasarlo, ¿no? Y llenarlo con otra cosa. En el fondo es un poco como un pequeño duelo, ¿no? En el que, bueno, pues ha habido una parte de mi vida que he perdido, en el sentido de que bueno, muchas ambiciones que estaban ahí, pues ahora ya no están. Y eso... Sí, es verdad, hay que transitarlo, pero que en esa transición también
pues nos puede llevar a muchas reflexiones, ¿no? En el sentido de, bueno, pues si estoy así es porque eso es importante para mi vida y es importante también para estar yo bien, ¿no? Si lo echo de menos, algo me está queriendo decir también. Mm. Oye, benditos duelos, que sean Sí, estos sí, todos los duelos. Sí, sí. Esa depresión por reto siempre la aviso a mis deportistas sí. y al final siempre se cae. O sea, en el momento que sea un reto gordo, un reto grande, que te ha tenido todo el año ahí, dale que te pego en el proceso, por lo general cae y luego hay que a ver cómo lo levantas, ¿no? Pues por eso siempre tengo, dando un paso atrás a lo que hablabais tanto del proceso, esa máxima de que hagamos del proceso un evento en sí mismo, ¿no? Y Claro. esa parte de depresión por reto, pues es otra parte del proceso que en cierto modo pues habrá que seguir trabajando y sacando adelante. De hecho, la Claro. visualización que comentabais antes, ¿no? Bueno, pues vamos a visualizar cuando hay un error, por ejemplo, o cuando pasa esto, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo, no? Y así evitar una cosa también muy importante que, bueno, que a lo mejor ahora donde hemos sacado y, bueno, si vemos que podemos sacarlo es esa parte de ansiedad, ¿no? De cuando ocurre ese error, de cuando ocurre o cuando tienes ese post-reto, qué hacer, qué cosas te van a motivar y demás. Entonces, bueno, esos son pánicos, ¿no? ¿Qué pánicos son los que más te encuentras normalmente ahí en tu consulta, Silvia, con deportistas? Pánicos, mira, a nivel de pruebas, a nivel de enfrentarse a la prueba, bueno, de todo. O sea, la gente a veces lleva como muchas películas de cosas malas que pueden pasar que no van a pasar, ¿no? La ansiedad lleva un poco como a anticiparnos y anticiparnos en catastrófico. Aquí mucho es, casi todo el mundo es miedo a que haya algo que no pueda controlar y miedo a sufrir, que yo les digo, pero miedo a sufrir, pero si precisamente si algo sabes hacer es sufrir, ¿no? Curioso, Y curioso. Sí. claro, pero es un poco como, quizás sea la percepción esa de que hay algo que no controlan. Eso sí que a la gente le suele dar como mucho pánico. Por eso es interesante también durante los días anteriores, bueno, y a lo largo de toda la temporada, ¿no? Ir viendo e ir trabajando esa percepción de control. Para mí es como la base de toda la confianza, ¿no? Porque al final, cuando entramos en pánico es porque no tenemos confianza en nosotros mismos, no nos vemos esos recursos. Y para mí es un trabajo no solamente de los últimos días antes de la prueba, sino que se va construyendo a lo largo de toda la temporada. Ser conscientes de esos recursos que yo tengo, de las habilidades, de las capacidades. Y cuando yo soy consciente, voy a llegar como con mucha más seguridad. Es verdad que cada uno tiene ahí luego como sus pánicos, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente me daba pánico los calambres. O sea, era como, guau, cuando veía a alguien que se acalambraba o algo así y pensaba, como me pase a mí, y realmente me pasó solamente una vez en una prueba, ¿no? Pero es verdad que lo pasé mal. Pero cada uno también tiene, pues bueno, pues su historia, sus vivencias, su pasado, sus formas de integrar lo que ha vivido y evidentemente también, pues bueno, pues si has pasado un mal rato con algo, eso se queda ahí ya un poco como, ¿no? Sí, Que te puede... te marca, ¿no? Te marca, te queda grabado. Claro. Eso que dices de los pánicos, vamos, uno que nosotros vemos y nos ha pasado muy asiduamente es, como tú bien decías, es cuando no tienes algo control sobre ello, es el agua en la natación. O sea, al final no es nuestro medio y por mucho que entrenemos, etcétera, pues es un momento, ese ataque de pánico o de ansiedad, ¿no? Que hemos tratado en algún otro capítulo y otras cosas, pues es uno habitual, porque ya te digo, no es el medio normal nuestro, no estamos nadando ni en mar abierto ni en travesías habitualmente, y entonces es un punto que llega a mucha gente. El tema de los calambres que decías también me suena de compis que les pasa. Entonces dijo, es que ¿qué hago para los calambres? A veces te obsesionas y puede, por esto de visualizar, ¿no? Muchas veces ese pánico te lo autocreas tú. Los calambres, siempre me dan calambres. Y sigues pensando en los calambres
pues posiblemente te van a dar calambres otra vez, ¿no? Claro, y pones ahí como el foco en eso y Claro, la mente es como tiene esta paradoja, ¿no? El no quiero pensar en esto, pues ya estoy pensando en esto. Y bueno, y que también, que la mente a veces no sabe si está imaginando o está pasando, no reconoce, ¿no? Y por eso la visualización viene muy bien, ¿no? Porque ya sí, como que me pongo en esa vivencia. Si lo hago al contrario, si lo hago cuando empiezo a imaginar, cuando tengo ansiedad y empiezo a imaginar que me van a pasar cosas catastróficas, a mi mente también le estoy un poco como diciendo esto, ¿no? De esto ya está pasando. Y entonces experimentamos una serie de cambios en nuestro cuerpo como ujú, si esto realmente, o sea, como reacciona a esa sí. respuesta, como a esa Totalmente. situación, ¿A quién no le ha ¿no? pasado que la semana previa te duele todo? Joder, es que he Siempre. parado de entrenar y me duele todo. O sea, es que me duele esto y me duele esto. ¿Por qué me duele esto ahora? Porque, Claro. porque no También entrenas porque bien. ponemos el foco en otra cosa, Claro, ¿eh? Claro. Porque claro, también claro. mientras estamos entrenando parece que, pues eso, el conseguir los tiempos, el Sí, descanso, todo esto. Y ya porque también los días previos así, como que se baja La carga, sí. tanta intensidad y sí, tanta carga, pues bueno, pues a veces justo nos coincide con eso, ¿no? Con no tengo, ahora tengo más sí, tiempo para sí, mí, para mirarme y sí, salen, pues, uy, pues mira, esta tecla, no me había dado cuenta y a lo es mejor estaba verdad. ahí, pero Esos no era... huecos se llenan con otras cosas Sí, sí, y salen los totalmente. pánicos, y salen los pánicos y tal. Y sale un tema que te quería preguntar, que es el tema de las lesiones. Cómo gestionamos las lesiones a nivel mental? Porque yo creo que, bueno, igual a todos nos ha pasado y si no nos pasará, a mí me ha pasado hace poquito. De hecho, he tenido que lidiar, he tenido una batalla interna en este Ironman de Hamburgo que hemos hecho todos. Yo me lesioné 2 semanas antes, después de prepararlo durante mucho tiempo. Y fui a Hamburgo con una lesión que no sabía si estaba, o sea, que no sabía si estaba solucionada o no. Hasta que me bajé a correr, que lo supe más o menos. Pero claro, yo he tenido ahí ese duelo que tú dices, he tenido interno de el primer día, segundo día de tener la lesión, se te cae el mundo, estás, pues eso, joder, o sea, ¿cómo puede ser esto ahora, esa batalla? Luego, pues la verdad es que tú ahí luchas contra esos pensamientos malos, o no es que luches, sino que los tienes que tener, pero bueno, que los gestionas y los tapas con otros. Yo creo que, bueno, el otro día vi hace poco un vídeo de estos que te sale de un vaso que le explicaban a un niño cómo quitar los pensamientos negativos y se lo explicaban con una metáfora, con una botella de agua, ¿no? Le echaban en un vaso café, se quedaba todo turbio y luego empezaban a echar mucha agua hasta que se quedaba claro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes quitar los pensamientos negativos? Pues poniendo muchos positivos encima, ¿no? Llega a las lesiones. Danos un consejo o algún tipo o basado en tu experiencia, ¿qué podemos hacer para que sepamos que cuando eso llega, qué tenemos que hacer para, bueno, pues para no pasarlo tan mal? Bueno, es lo que dices tú. Al final forma parte de la vida del deportista, tarde o temprano, casi todos vamos a pasar por ahí. Aceptarlo es que hay diferentes tipos de deportistas, ¿no? Los que tienen esa capacidad de me enfrento a esto y la capacidad de afrontamiento de una lesión y los que no, los que se quedan un poco como en esa frustración, en la queja, en la ira, en el enfado. Y está comprobado además que estas dos formas de enfrentarse a la lesión tienen mucho que ver también con luego la recuperación, ¿no? Entonces, creo que cuanto antes nos aceptemos lo que nos ha pasado, antes vamos a ponernos también manos a la obra Total. para recuperarnos. Y esto también es un proceso en el cual, pues bueno, pues a lo mejor los primeros días tienes que hacer una cosa, luego tienes que hacer la otra, pero poner al deportista darle la responsabilidad también de que está en su mano hacer un montón de cosas para mejorar esa lesión y para poder rehabilitarse, ¿no? Un poco como responsabilizarse, no ver como que ha caído en una desgracia y esto es como algo que no puedo controlar, sino que también darle esa percepción de que puede hacer cosas normalmente tranquiliza. Y él, pues bueno, pues tiene también esa percepción de control de la que antes hablábamos que se nutría un poco también la autoconfianza, ¿no? Y bueno, pues ir haciendo. O sea, esto también es un poco más cuando estamos lesionados, parece que nos fijamos más dónde ponemos la atención, ¿no? En todo lo que no podemos hacer o en, pese a lo que Eso me es. ha pasado, pues puedo hacer esto.
Y a lo mejor simplemente ahora mismo solamente puedes rehabilitarte, pero puedes hacerlo, ¿no? O sea, ponernos un foco en Sí, un poquito en el siguiente paso. literal, o Sí, sea, Sandra. No en ese fue todo mi lo que caso. hemos pasado, hacia el futuro, no hacia el pasado. Eso es. Ese fue Sí. mi caso y, me costó un par de días asumir eso y decir, "Oye, ¿ahora qué puedo hacer? Pues mira, no voy a correr, voy a ir al fisio, voy a comer mejor, voy a hacer estiramientos, voy a darme una cremita, voy a no sé qué, voy a no sé qué". Hice todo lo que creía que podía hacer y puse el foco en eso para que eso saliera. Luego ya, pues... Yo Claro. viví esa lesión tuya, Sandrita también, porque estábamos preparando juntos el Ironman de Hamburgo y la verdad es que estaba claro el proceso de duelo de la lesión. Lo Sí, que pasa que son años y años, ¿no?, de estar en esto y yo creo que lo sacó bastante bien Fercal. sí, Cuando yo me enteré de la lesión, tenía claro que esa lesión no había aparecido el día anterior, la tenía en silencio, estaba en ese proceso un poco de rabia y negación hasta que consiguió saltar a esa parte del duelo de aceptación, de decir, bueno, totalmente. esto lo tengo y a ver dónde meto el foco, como tú has dicho, Silvia, y pues muy sencillo, ¿qué puedo hacer? Puedo nadar, puedo montar en bici, correr, ya he corrido todo lo que podría correr y vamos a llegar a ese día y a ver qué pasa. Y Claro. claro, ese es el proceso. El a ver qué pasa es que realmente lo has dejado estar, lo has trabajado y pues lo que pasó es que salió la cosa bien, en cierto modo, ¿no? Pero hay que tener, fue una fase Sí, de duelo, de lesión, de libro, podríamos decir. Claro. sí, Lo que pasa es que yendo hacia el lado bueno que tú has comentado, ¿no? No entrando en esa depresión y Claro. saltando directamente a la aceptación, en cierto Mm. sí. modo. Pero ojo, Claro. que yo asumí, y bueno, ya me visteis, que si no podía correr, no pasaba nada. Y eso es lo que me costó. Al Claro. principio dices, no voy a poder correr, joder, no voy a poder correr, tal, igual, o sea, y ya está. Pero asumí que si no podía correr, pese a haber hecho todo lo que tenía que haber hecho para poder correr, no iba a pasar nada. Y estaba Eso. contento, me refiero, que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque iba a preparar otro. Y me iba a ir con José Claro, a Calella. Por ejemplo. por ejemplo. Bueno, Sí, por está ejemplo, ¿no? O claro, sea, está claro. por eso, porque ese proceso, bueno, pues está ahí. Claro. Oye, Es llevamos que una las hora, ¿eh? Esto es interesante. Vamos Y a nos ver. quedan cosas, ¿eh? las Nos quedan cosas. lesiones también nos generan como mucha incertidumbre, ¿no? Muchas veces. Y entonces, y en la incertidumbre no nos manejamos bien, porque es más, casi siempre en incertidumbre nos ponemos en lo peor. Entonces, en esos primeros momentos donde te comunican la lesión y te explican lo que te ha pasado, es como que solemos ser, pues claro, muy negativos y agrandar todo mucho, magnificarlo, ser muy catastróficos y luego, pues bueno, pues esa responsabilidad que nos da el me voy a ocupar de esto y qué cosas puedo hacer para, para Ujú. recuperarme pronto, nos genera control, sensación de Sí. control. Totalmente. Sí, sí, sí. Qué interesante. Yo voy a seguir un poco por el tema de la larga distancia, el entrenamiento y demás. Y siempre pienso que entrenamos el cuerpo en todas sus vertientes, la alimentación, pero cómo nos entrenamos para aumentar esa motivación y para manejar el estrés que producen en sí los entrenamientos del día a día y la propia prueba de larga distancia, que creo que tiene mucho, tiene mucha amiga el manejar ese día a día, el que no caiga la motivación y manejar también esas frustraciones que a veces te produce el día a día. Claro. Yo creo que hablabas tú antes del proceso y creo que es una buena forma también como de manejar las motivaciones, ¿no? Oye, cada día me veo que he avanzado un poco, cada día veo que soy mejor deportista, cada día veo que estoy consiguiendo las cosas, cada día veo que... Y eso es todo un proceso que lo vas a ir haciendo a lo largo de la temporada. Luego a mí yo creo que también viene bien, ¿no? Ponerse como pequeños objetivos más a corto plazo para que vayan un poco como nutriendo también esa confianza y esa motivación. Conforme yo voy consiguiendo esos objetivos a corto plazo, pues parece que bueno, pues me voy motivando, ¿no? Y voy esto. Eso durante la temporada, ¿eh? O sea, un poco más fijándome en lo que es la ejecución, en lo que es el proceso, en esas otras cosas que decíamos, ¿no? De no solamente el conseguir, sino que hay muchas cosas que también nos puede motivar. Y la prueba,
el día de la prueba, el día de la carrera, yo creo que a veces pecamos más de hipermotivación quizás que de falta de motivación, ¿no? Porque suelen ser pruebas además como muy estimulantes, ¿no? Mucho ruido, muchas luces, Sí, mucha intensidad de todo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que ahí, fíjate que eso muchas veces nos puede hipermotivar, ¿no? Y ahí hay un punto como de que igual también se nos va un poco como hacia la euforia, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí tomar incluso malas decisiones. La euforia claro. no es buena consejera, ¿no? Pero yo creo que el de por sí, la prueba, ya es motivante, ¿no? Es de, bueno, ha llegado mi día, vengo aquí a demostrar todo lo que he entrenado y por fin, pues bueno, llega el momento, ¿no? Vengo a recoger mi medalla. Yo sobre esto que dices, además seguro estás contando, tengo ahí como una controversia un poco. A ver, yo pienso que ni estoy en mi mejor momento nunca, ni estoy en mi peor momento nunca. O sea, y mi manera de vivir todo esto es, oye, como decíamos, va a haber momentos buenos, vas a estar muy bien, tanto en entrenamientos como anímicamente, y vas a tener momentos malos, entonces hay que gestionarlos. Luego hay otro tipo de perfiles que, joder, estos que es mis entrenamientos mejores del mundo, estoy aquí, esto es la hostia, estoy súper bien, súper bien. O cuando tienes un día malo, estoy hundido, estoy hecho polvo, esto no vale para nada y me voy al hoyo. Tengo controversia porque luego el tipo de perfil de gente, entre comillas, triunfadora o gente, ya sabemos, deporte de élite o gente que está muy arriba, tiene que tener como un ego muy grande en cuanto a creerse que son capaces de estar ahí. O sea, yo creo que eso es algo común en ellos. Y esto lo tiro aquí un poco como un pensamiento que creo, oye, la gente que está arriba se lo tiene que creer, porque si no, no llega ahí, lo que decíamos antes de visualizar. Entonces, ¿cuál es ese término medio? Yo, como no voy a estar arriba nunca, así, mi pensamiento siempre es, oye, no estoy ni muy bien ni muy mal, estoy como estoy y habrá momentos mejores y peores. Pero hay gente que dices, oye, a ver, calma un poco, como tú decías, estos extremos, calma un poco, porque seguro que no es así como dices, ni tampoco vas a estar mal, ¿no? Cuando estés hundido. Claro, es que por eso hay que ir como regulando mucho, Mm, ¿no? No es ni muy alto ni muy bajo, ¿no? O gente que tiene como muchos miedos o gente que tiene como demasiadas seguridades. Hay que ir como regulando y todo tiene un punto medio. Incluso también la confianza, ¿no? Porque un exceso de confianza muchas veces nos lleva a eso, ¿no? Como a tomar malas decisiones también, igual que la falta de confianza. Todo iría como en una especie de U invertida, ¿no? Donde la confianza también tiene ese punto donde sí, tenemos que confiar, ir claro. regulando. Claro, claro. Yo creo que eso va en personalidad, ¿no? Que es la personalidad de cada uno es así y que bueno, viene bien un poco, pues desde un punto de vista profesional, psicólogo, saber que esto se trabaja y que, oye, que no es, creo que no es bueno para una persona estar en esos extremos danzando, porque al final, No, porque casi ¿no? siempre esas personas que a lo mejor tienen un exceso de confianza, suele ser una confianza como muy, lo hablábamos antes, ¿no? Como muy de humo, Ya, de que no es realista, ¿no? claro, Para mí claro. para mí la confianza tiene que estar basada en cosas que he hecho a lo largo de la temporada, entrenamientos que he tenido, vivencias. O sea, que Ujú. yo cuando tire la vista atrás, sepa exactamente que tengo pruebas que he hecho, recuerdos que he tenido, sensaciones que he tenido, vivencias, entrenamientos, donde diga, sí, soy capaz de enfrentarme a este Ujú. reto. Que no sean palabras vacías del tú Ya, puedes, porque puedes con eso es. todo, porque, Sí, sí. porque no, nada, no tienes límites, todas esas cosas, ¿no? Que son palabras, pero me falta conectarlo con un hecho real y que, Sí, y que yo haya vivido y que esté dentro de mis vivencias, de mi sí. línea de vida. Ojo, que yo no, o sea, que no digo que no te lo tengas que creer, que es que hay que creérselo, me refiero, Sí, que, sí. y Sí, estar convencido de ello, pero claro, saber gestionarlo. O sea, pero que creértelo te tienes que creer y tienes que ir a por ello y sí. estar convencido de lo que puedes hacer y ya está. Pero controlar las emociones, eso es, yo creo que es controlar esas emociones que no te lleven a los extremos. Yo creo que es bueno por todo Claro. lo que puede pasar, ¿no? En el camino. Mira,
Eso de controlar las emociones se nos había olvidado cuando hemos hablado del perfil del triatleta, ¿no? Sí, Creo que tiene que ser una persona que gestione muy bien sus emociones precisamente por esto, ¿no? Porque a lo largo de la temporada es tan intensa y tan exigente que vamos a pasar por todo. Por claro. todo, absolutamente. Y habrá momentos de mucha alegría y de mucho subidón y de mucha motivación y habrá momentos también de bajones. Pero en la prueba también. La Sí, sí, sí. fatiga, el cansancio, las frustraciones, algo que no ha salido como nosotros esperábamos, pues nos lleva a generar emociones que no son positivas, que son negativas, pero que una buena gestión ahí te puede hacer continuar o te puede hacer Claro. Te decir pueden ayudar o abandonar. no, claro. O sea, eso es lo que iba a decir, que nos hablaras de esas emociones. Si gestionarlas te puede ayudar, claro. Al final te puede ayudar en muchos momentos que tenemos, malos Claro, y al buenos. final, Claro. claro, total. Es que las emociones también, bueno, nos ayudan en nuestros comportamientos, ¿no? Nos empujan a hacer unas cosas u otras. Nuestro comportamiento tiene mucho que ver con las emociones que estamos sintiendo, ¿no? No es lo mismo lo que hacemos cuando estamos tristes que cuando estamos Claro. contentos. Claro. Entonces, tampoco vamos a competir igual estando tristes que estando contentos. Mira, ahora que hablas de emociones, yo vivo ahora, vengo de hacer Ironman Hamburgo, donde además de que me sale la prueba bien, me clasifico para el Mundial de Niza, que es Ay, en 2 meses, ¿vale? En 3 meses. Y la pregunta que me hacen mucho es, bueno, ¿la has asimilado? Digo, es que tengo tanta emoción bonita de lo que ha pasado en Hamburgo que no he terminado de transitar esa emoción como para poner el foco en lo que va a pasar ahora y en que tengo que preparar otro Ironman y que voy a un mundial y que es algo que no me ha pasado nunca y que me emociona, ¿no? Pero estoy todavía en la emoción de que no me ha dado tiempo a asimilar todo eso. qué Y es una bonito, sensación claro. muy bonita, pero a la vez muy rara, porque es como no termino de asimilar esa emoción bonita porque tengo otra emoción más bonita todavía. O sea, Los que nos veis es por, muy los que raro. nos veis por, los que nos veis por YouTube, casi son las lágrimas lo que se le caen a Sandra ahora mismo, que lo sepáis. Está súper emocionada. Además, lo vemos día a día. Es así, es Sí, verdad. sí, sí. Qué En bonito. en 8 días, cuando le ponga el entrenamiento de Eso, carga, se le va a pasar la eso emoción de te iba a decir. Hamburgo Digo, cuando y va a empieces a empezar la subir, preocupación del otro lado, de Niza. cuando empieces a subir puertos con el calorcito y estas cosas, ya verás cómo vas a ser realista. Vamos a aterrizar. Hamburgo, Sí, pero Hamburgo pasa al es otro lado una ya. sensación muy rara, o sea, no la he tenido nunca, Claro, la verdad. claro, normal, guay. Es Pues así. incluso de esas sensaciones se aprenden, porque es verdad, ¿no? ¿Qué significa esa sensación? ¿No? Y ahí también es bonito también hacer una reflexión, ¿no? De hasta qué Sí, punto te sientes plena contigo misma, el haber conseguido estos propósitos, esa autoestima que te da también, ¿no? totalmente. La recompensa al esfuerzo que he hecho. Sí, sí, totalmente. Me emociono. Sí, sí, se aprende, claro, claro. Es para emocionarse. Sí, sí, Claro sí. que sí. Qué bueno. Saliendo un momentito de estos temas, y ahora entraremos en otro tema también muy enfocado al tema de emociones o dentro de la propia prueba, ¿no? De foco y demás. Oye, hay una cuestión que teníamos por ahí pendiente, no ha salido el hueco para la pregunta, y es, el triatleta y la triatleta es un machaca del entrenamiento en cierto modo, ¿no? Pero hay gente que incluso lo lleva al extremo. Por un lado, cuando tiene que dejar de entrenar, no deja de entrenar y sigue. Por otro lado, incluso entrena a escondidas, ¿no? Y hay personas que realmente pues, se pasan de entrenar. Y yo tengo la teoría muchas veces de que hay algo ahí escondido y que realmente todo este afán de entrenar más y más muchas veces no es incluso solamente por un evento, sino porque hay cositas que puede esconder, que puede esconder otros problemas. ¿Cómo Mm. tú has visto en consulta a gente de estas características? ¿Cómo abordar toda esta situación? Sí, y ahí hay que ver un poco cuáles son las motivaciones de entrenar tanto, ¿no? O que nos empuja a entrenar tanto, porque evidentemente muchas veces también se utiliza como evasión, ¿no? Evasión a algo a lo que no quieres enfrentarte y, bueno, entrenar parece que escondes ahí emociones de algo
que no quieres o no puedes gestionar en ese momento. Entonces, pues bueno, parece que el entrenar es una buena salida, ¿no? Me relaja, me quita un poco de ansiedad y, bueno, pienso en otras cosas, ¿no? Puede ser por ahí. Pero sí que también esas exigencias, ¿no? Ese perfeccionismo. Pero ahí es verdad que, claro, las personas a lo mejor que están entrenando en exceso, que no nos estamos dando cuenta, ahí rozamos también cosas como comportamientos un poquito más peligrosos, ¿no? O que pueden ir asociados a esa sobrecarga de esfuerzo y de entrenamiento. Totalmente. No sé si he contestado. No entrenáis Sí, tanto. no, yo tengo muchos casos de unos por falta de confianza y esa falta de confianza pues ya es algo También. intrínseco de su propia vida, ¿no? Cosas que también en otros ámbitos te puedes ir dando cuenta. Luego encuentro muchos trastornos de conducta alimentaria y temas relacionados con el entrenar más bien por el tema del peso corporal y de la imagen corporal más que por el reto en sí y el proceso de entrenamiento de estar en forma y esas cosas sí que y además es que esas sean de tratamiento de, pues eso, de sentarse con una persona que realmente te ayude a gestionarlo y saber Claro. cómo llevarlo. También hay Sí. muchas obsesiones, ¿eh? O sea, que detrás de muchos deportistas es verdad que se esconden muchas obsesiones que van un poco por ahí, Ujú. ¿verdad? Totalmente. Mm. Y algo Tienes que para... se comenta ahora mucho, ¿no? Lo del el estado de flow, el estado óptimo Ah, mental. sí. Me gustaría que andaras un poquito en ello. ¿Cómo saber cuál es? ¿Cómo podemos llegar a conseguirlo? Mira, la psicología deportiva va mucho por ahí, ¿no? Porque al final se trata de buscar nuestro mejor estado mental para entrenar. Mira, cuando se les pregunta a muchos deportistas cuáles han sido sus mejores actuaciones, los mejores partidos, las mejores pruebas, casi siempre te dicen que estaban en un estado muy concreto a nivel mental. Entonces, mirad, yo os voy a explicar lo que es y seguramente si lo habéis sentido vais a reconocerlo. Pero es como una sensación como de estar, como esa sensación como de poder seguir haciendo esto que estás haciendo durante muchas horas porque no hay fatiga, hay mucha concentración, hay mucha confianza. Es un poco como una sensación incluso como de encapsulamiento, de que pierdo un poco la noción del tiempo y tengo esa sensación de que estoy como que podría estar horas en ese estado. ¿Lo habéis reconocido? Sí, Yo sí. sí, 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 sí. Sí, ¿no? además es algo que conozco desde hace tiempo porque ya en los años 2000 y poco se hablaba de ello y había un libro que era eh, Flow en el deporte Yo o leí algo uno así hace de años que era Fluir sí, Flow también, que habla fluir en el también. deporte, era fluir en el deporte, ¿no? Que era de un autor innombrable, o sea, Sí. y además Sí. lo he recapitulado, lo tengo aquí, ¿no? Es Mihaly Csikszentmihalyi o algo así. Sí. Pero es un libro que en aquel momento la gente se reía de él, ¿vale? Pero luego fue una situación que o sea, un tema que me reforzó el leer a Mark Allen, ¿vale? Pues ya lo conocemos como uno de los grandes campeones del Ironman de Kona, cuando se puso en manos de un chamán y de su preparador, Phil Maffenton, con el que estuve en el 2016 haciendo algunas cosillas y eso, ¿no? Y cómo trabajaron ese tipo de evasión y de estar en el momento, ¿no? Que eso también Sí. nos lleva a todo este tema de los pensamientos negativos y cómo anular todo eso. Y sí que cuando ya lo conoces, lo aprendes y lees sobre ello, eres capaz de reconocerlo y ver las pocas veces que entras en él. Que es que se entran muy poquitas, ¿verdad? Sí, pero es que, a ver, no es un estado en el que es por suerte. ¿Sabéis aquello que dicen muchos deportistas de hoy? Es que hoy he tenido el día bueno El o el día día bueno, malo. no sé. Ya. Entonces, claro, se trabaja un poco en qué tengo que hacer para conseguir ese estado. Y tiene mucho que ver con disfrutar. Tiene mucho que ver Ya. con dónde pongo la atención, con tener el punto óptimo de activación, ¿no? Ni estar ni muy relajado, ni muy nerviosos. ¿Dónde tengo el punto donde rindo mejor? Y
y en general eso es donde pongo donde pongo la concentración, donde pongo la atención y el estar mucho en el aquí y ahora, pero sobre todo en disfrutar y en sentirte competente, eficaz y eficiente haciendo eso. No se puede disfrutar algo que sabes que no haces bien, ¿no? Entonces va un poco como toda la corriente de la psicología positiva, ¿no? Y esto sale fuera del deporte también, ¿no? ¿O no? Y fuera del deporte también. De hecho, está comprobado que, claro, pues por ejemplo, pintores, escritores y gente así más, bueno, cuando se les pregunta, sí que pues sus obras maestras suelen estar, las han hecho en ese estado, ¿no? De hecho, muchas veces en el trabajo nos pasa que a lo mejor, uy, vas, estás como hiperconcentrada y de repente, uy, pues cuánto me ha cundido estas 2 horas, ¿no? Es como que ibas como en mucho... Y en cambio hay momentos en los que no logras entrar, ¿no? Porque tienes muchas distracciones, porque posiblemente tengas algo ahí un poco por debajo que quiere salir, alguna preocupación, algo así. Y tiene mucho que ver con el estar en el aquí y ahora. Claro. Yo mezclando esas dos cosas, el deporte y el trabajo, a veces el flow del trabajo me llega haciendo deporte. O sea, refiero, ese momento que estás atorado, que no te sale algo que tienes que hacer y te vas a hacer tu deporte, a correr, a hacer no sé qué, y en ese momento que estás corriendo incluso, o cuando acabas y dices, joder, pero si es que estaba clarísimo, pero que ¿por qué no? O sea, puede ser ese el momento, puede ser ese el flow al que nos referimos. Claro. Sí, es por eso yo creo que es importante saber que ese estado, para llegar a ese estado, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Y ahí se trabaja mucho, ¿no? O sea, no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de que he tenido el buen día, sino que he hecho antes, que he pensado cómo estaba mi cuerpo, cómo estaba mi mente, qué cosas estaba pensando, qué cosas estaba sintiendo, cómo estaba interpretando la situación, que estaba, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco ir conociendo, ¿no? El qué puedo hacer para llegar ahí. Qué bueno. Os vais a reír, pero bueno, ya lo decía Bruce Lee, Be Water. Hombre, total. De hecho, claro aquí un libro que es Be Water, My Friend. My Friend, sí. Estrategias para fluir en el deporte y en la vida, de Raúl Ballesta, por si os interesa. Pues mira, eso no me lo he leído. Yo soy karateca Mira. Yo soy karateca y yo, o sea, igual que cuando empiezas a hacer Ironman tienes ahí a Kona como ver los vídeos, tal, yo cuando era karateca, yo me he chupado todas las películas de Bruce Lee. Un poco flipado, es verdad, pero es mítico. Entonces, es verdad, o sea, mi Water My Friend es el típico suyo, y el tío era así, o sea, y de hecho toda su trayectoria del Kung Fu, del karate y tal, va en eso, en fluir, ¿no? Y es así. Oye, ahora hay 20, yo estoy encantado aquí, pero vamos, y seguro que se nos quedan preguntas, Silvia, pero solo por ir rematando, yo creo que primero cuéntanos cómo fue tu triatlón olímpico o cuándo vas a hacer otro, cómo fue esta parte deportiva tuya y por qué, o sea, ¿vas a hacer más? ¿Lo tienes en mente? ¿Tienes algo que vas a preparar o no? Me gustaría, y de hecho muchas veces hay mucha gente que me anima a eso, ¿no? Porque, bueno, surgieron una serie de lesiones, luego me detectaron un cáncer, operaciones y demás, y bueno, fue un poco como un parón, ¿no? Pero siempre está ahí, la verdad que siempre está ahí. Creo que el triatlón es verdad que te cambia como persona porque te ayuda a conocerte mucho y siempre está ahí y a lo mejor, bueno, ahora yo ya estoy mayor, ¿no? Pero sí, siempre... Creo que pero que también es un deporte que es verdad que se puede alargar mucho en el tiempo, ¿no? O sea, que hay personas que esto... Pero sí, algún día volveré, no sé cuándo, pero volveré. Sí. Y Silvia, antes de despedirnos, ¿algún libro que tú recomiendes ligado un poco a la psicología deportiva? Pues a ver, libros... Mira, hay para triatlón específico no. Sé que hay quizás como por internet, buscaréis más quizás artículos y tal, pero libros sí de triatlón, la verdad que no conozco. ¿De psicología deportiva? ¿Alguno así que tú digas
De psicología deportiva, pues, ay, me habéis pillado ahí, esperar Bueno, si se te un ocurre momento. alguno, pues Bueno, nos lo sí, dejas y sí, Lo lo pondremos. pondremos en la De descripción hecho, del Os episodio echo yo, si queréis, os echo yo una mano. también. vale. venga, va. Para deporte de resistencia hay un matrimonio bastante interesante, Ajá, que es Simon Massant y Leslie Patterson, La mente del deportista. ajá. ¿Vale? Si entráis en su web, la verdad es que es bastante interesante, ven la parte de psicología deportiva desde algo muy próximo, ¿no? Incluso, pues, para que veáis de lo próximo que es, que ellos califican, por ejemplo, las retiradas en una retirada digna o una retirada de mierda, ¿no? Como llaman ellos, ¿no? Bueno. Dependiendo de lo que venga después. O sea, que es muy próximo y muy con los pies en la Pues tierra. la anotamos. Y bueno, hay un montón, o sea, el entrenador mental, ¿no? Del propio Juan Carlos Álvarez, que entrenaba a Carolina Marín y cosas así, ¿no? Y, o sea, que si queréis luego abajo, debajo Del de lo episodio, que sí, es lo dejamos. del Sí, episodio, pondremos ahí. ponemos, que yo aquí, vamos, a ver si creéis que he venido a la entrevista Psicología del Corredor, la Ah, paradoja del ese también, chimpancé, ¿qué queréis? O el sea, corredor, vamos, claro. aquí Sí. el entrenamiento mental para optimizar el rendimiento. Venía Vamos, documentado, que, venía Es, que documentado. te también, mando la ¿ves? lista. Sí, es verdad, sí, es que hay muchos, es verdad. Y que afortunadamente cada vez hay más, ¿eh? Sí. Sí, pero como yo digo, al final la base es la psicología del ser humano, la que ponemos y plasmamos ahí, ¿no? ¿Verdad, Silvia? Y a partir de ahí todo lo demás. Sí, sí, sí. Bueno, La verdad que conocerse ayuda mucho a estas cosas, ¿eh? sí, sí, Está claro. totalmente. Pues nada, Silvia, no te Bueno, queremos Silvia, robar ya más tiempo. Muchísimas Bueno, gracias por encantada, me ha acompañarnos. gustado mucho. Ha sido súper Gracias a productivo vosotros. esto. No, vamos, yo me voy a tirar aquí otra media hora más. Y Me nada, alegro. Y se esperamos. nos han quedado cosas, sí, es Sí, verdad, el sí, autodiálogo, la pero bueno, ansiedad, se nos todo quedan esto. cosas para Bueno, otro episodio que seguro que cuando saldrá. queráis, Sí. claro que ¿Y sí. sabes lo que va a pasar? Que cuando esto lo escuche gente, nos van a empezar a meter más preguntas. Oye, ¿y esto? ¿Y por qué no habéis preguntado eso? Esto otro. Así que, bueno, aquí queda dicho. Dentro de no Bueno, mucho, te volvemos a invitamos a contactar. que vuelvas y todas esas dudas, pues seguro que las puedes resolver súper bien. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por este espacio. Nada, muchas gracias a ti, Silvia. Gracias a todos. A ti y a Un todos. beso. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao. Chao.